clínico también con la discusión de algunos puntos para nosotros tener claramente definido los puntos específicos que hemos ido viendo. Entonces, este se trata de una multigesta de 32 años, es una gesta 3, es una tercigesta de 39 semanas, que acude a la emergencia por presentar cefalea de moderada intensidad, edema de miembros inferiores, gingivorragia desde hace 2 horas, refiere también movimientos fetales disminuidos, no refiere contracciones uterinas, y al examen, a la evaluación inicial, se le encuentra una frecuencia cardíaca de 84, una presión arterial de 160/100, una frecuencia respiratoria de 22, temperatura normal, paciente lúcida, orientada, tiene ligera palidez a nivel de piel y mucosas, pero tiene presencia de petequias diseminadas en tronco y abdomen, ¿no? Corazón y pulmones normales, y al examen obstétrico dirigido, tenemos una altura de 33 centímetros, un feto encefálico derecho, latidos cardíacos en 140 por minuto, pero tiene dinámica uterina 2 en 10 aproximadamente, de duración de 30 segundos cada contracción, y un ponderado fetal clínico de 3,400 con un tacto vaginal con 2 centímetros de dilatación y una pelvis normal, ginecoide, debido a que sus 2 partos previos fueron vaginales sin ningún tipo de alteración ni complicación. Entonces, estamos frente a un caso que podría llegarle a cualquier paciente, a cualquier médico en el SERUMS, a cualquier médico en el hospital, pero bueno, en realidad es un caso que me llegó a mí cuando yo tenía, yo estaba en el SERUMS, en un sitio alejado de Amazonas, a 4 horas de referencia del hospital. Entonces, ¿qué hacemos con una paciente de este tipo, no? Para empezar, los signos y síntomas de alarma, ¿no? ¿Cuáles son los signos y síntomas que le encontramos a la paciente? Y bueno, no tenemos un focus group para poder discutirlo todos, pero los voy a ir presentando y discutiendo de qué se puede, qué no se puede hacer y cómo podemos actuar en este tipo de paciente, ¿no? Tenemos signos y síntomas que tenemos que especificar y tenemos que identificar, ¿no? Para empezar, nos alarma y nos pone la piel de gallina la presión, ¿no? 160/100 es una paciente que en cualquier momento podría entrar en un episodio de eclampsia, mucho más aunado a su cefalea, si bien es cierto no es una cefalea moderada, siempre preguntarle a las pacientes la cefalea, dónde es, cómo es, porque generalmente la cefalea que tenemos acompañada de una preeclampsia severa es una cefalea frontoparietal y no necesariamente occipital, ¿no? Muchas veces algunas pacientes están sin presión alta, pero vienen por cefalea a la emergencia, y es una cefalea occipital tensional que cede con analgésicos, ¿no? Generalmente estas cefaleas no ceden a los analgésicos. La paciente está con edema, está pálida, la orina, eso no lo mencioné, la orina es hematúrica, adicionalmente de unas petequias diseminadas en tronco y abdomen. Allí me están diciendo probablemente y me está indicando que la paciente tiene algún tipo de problema ya hematológico, una disfunción hematológica, una disfunción de la coagulación que me está haciendo y me está demostrando a través de estos signos y síntomas, ¿no? Los ROT están aumentados, tiene gingivorragia, y la madre refiere movimientos fetales disminuidos que, a pesar que yo tengo una altura uterina probablemente y un ponderado clínico normal, no sé el estado de ese feto y por algo los movimientos están disminuidos, ¿no? Entonces, identificar todos signos y síntomas rápidamente en una historia clínica rápida, en una identificación y en una conversación con la paciente, medición y evaluación clínica con un ojo muy agudo para ver lo que nos está manifestando la paciente, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los diagnósticos con esto, ¿no? Los diagnósticos presuntivos de la paciente, ¿no? Lo primero que tenemos que determinar es que con esa presión es una preeclampsia con signos de severidad, ¿no? Ya demostrada, ¿por qué? Por la presión arterial, principalmente por la presión arterial, ¿no? Y la cefalea que está acompañando a esta presión arterial. Si tuviéramos, por ejemplo, una presión de 140/90 y
La paciente con cefalea moderada e intensa también la convierte en una preeclampsia con signos de severidad, a pesar que la presión no cumple todavía los criterios de severidad, pero tiene un signo de irritación cortical, ¿no? Que es premonitorio de eclampsia. Entonces, la paciente cumple los criterios de preeclampsia con signos de severidad si yo estoy tal vez en la lejanía de la sierra o la selva, si tengo esta paciente con signos de piel y mucosas, de sangrado, es una probable complicación con una disfunción hematológica, con un probable síndrome HELLP que habría que demostrarlo con laboratorio, pero podría estar dentro de mis diagnósticos fácilmente, ¿no? Es una tercigesta de 39 semanas, por última regla, y está en trabajo de parto actualmente, bueno, llama la atención también el hecho de que la paciente haya venido ya en 2 centímetros, cuando son pacientes que tienen 3, su tercer bebé, probablemente vino más por la cefalea, pero que por las contracciones, ¿no? Entonces, el plan de trabajo, ¿qué haríamos nosotros? Porque ¿qué hacemos cuando tenemos una paciente así y estamos lejos de un hospital de referencia que pueda tener un ginecólogo disponible, una sala de operaciones disponible, un equipo completo, ¿no? No es lo mismo recibir esta paciente en el hospital Cayetano, en el hospital Loaiza, en la maternidad de Lima, que recibirlo en un cerro a 3 o 4 horas de referencia del hospital más grande, ¿no? Entonces, lo primero con esta paciente, tenemos que activar la clave azul, porque definitivamente es una preeclampsia severa que necesita el manejo y la estabilización inmediata, y la posibilidad de referir, como le estaba contando, ese es un caso de una paciente de experiencia propia que tenía yo que referir y que estaba alejada de un centro grande, un hospital que la podría manejar, ¿no? Lo primero es estabilizar a la paciente y darle el tratamiento de soporte para empeorar su condición, ¿no? La clave azul, tenemos nosotros la guía del ministerio con las especificaciones de qué hacer en una clave azul, o qué es, o cómo activamos, o cuándo activamos la clave azul, ¿no? Cualquier persona del equipo de trabajo puede activar la clave azul, no necesariamente cuando tenemos una eclampsia, sino cuando tenemos este tipo de pacientes en un lugar alejado donde necesitamos trabajar en equipo y darle las primeras evaluaciones y la estabilización a la paciente para posteriormente referirla, ¿no? Estabilizar a la paciente, exámenes de laboratorio que yo tenga disponible en mi centro. Muchos centros 1-3 tienen disponible desde plaquetas, tienen disponible hemoglobina, creatinina. Entonces, lo que poder tenerle, no vamos a esperar para la referencia de la paciente los resultados. Podemos sacar la sangre ahora que existen tantos medios de comunicación y redes sociales, podemos sacarle la muestra y en el camino nos están pasando los resultados para ir nosotros dándonos cuenta y poder informar del estado con mejores parámetros en el centro de referencia, ¿no? La ecografía obstétrica, si la tenemos, es probablemente un screening muy rápido, si es que lo tenemos disponible, para ver líquido, para ver el estado rápidamente del feto, ir coordinando a la par la referencia para un establecimiento de salud de mayor complejidad, si estamos en un FONB, si estamos en un establecimiento que no dispone de ginecobstetra, de equipo completo y de sala de operaciones. Entonces, el manejo específico, ¿cómo haríamos un manejo específico de esta paciente, ¿no? Para empezar, la clave azul, nosotros sabemos y vimos que es una paciente que está lúcida, que respira por sí sola, no tenemos que manejar vía aérea en ella, como lo haríamos en una paciente con un cuadro de eclampsia, ¿no? Si tenemos una paciente, por ejemplo, ella nos convulsiona en ese momento, tenemos que asegurar vía aérea, tenemos que ponerla de cúbito lateral para evitar aspiraciones y aplicar los medicamentos específicos, colocar el oxígeno, obviamente vía aérea, aplicar el ABC, ¿no? Vía aérea, respiración y también ver el estado si es que hay algún tipo de sangrado en la paciente, ¿no? Entonces, si tenemos una paciente de este tipo que nos convulsiona, la clave azul la tenemos que tener disponible, todo centro de salud
tiene una caja de clave azul y tenemos que saber cómo funciona y cómo se maneja y se coloca, ¿no? Activar la clave, organizar el equipo de emergencia con el médico a la cabeza. Lo primero, ya les mencionaba, tenemos que vigilar y asegurarnos la vía aérea. En este caso, la paciente está lúcida, está respirando por su cuenta, pero colocar los medicamentos para prevenir algún evento adverso como una eclampsia, ¿no? 2 vías periféricas en uno, hay que hidratar a la paciente. La hidratación en una paciente de este tipo, hasta ahora, y mencionarles esto porque hasta ahora las guías internacionales no se ponen de acuerdo, siempre hay una disquisición entre si a una paciente preeclámptica le tenemos que hacer una hidratación restrictiva o una hidratación muy activa y una gran hidratación, y eso es algo que siempre las guías no se ponen de acuerdo aún, ¿no? La guía de la Sociedad Internacional de Preeclampsia nos dice: hidrata a la paciente con preeclampsia en general con 80 cc por hora, ¿no? Entonces, no necesariamente están de acuerdo así los intensivistas que manejan pacientes con preeclampsia severa, porque la teoría nos dice, y también ellos lo demuestran en la práctica, que las pacientes con preeclampsia están deshidratadas, ¿no? Pero nosotros tener probablemente unos bolos de hidratación, podemos empezar con 300 y hasta la referencia podemos llegar a medio litro de hidratación, y luego mantener la hidratación un poco restrictiva para evitar cuál es el peor, lo que podemos causarle a la paciente. Podemos causar un edema pulmonar, ¿no? En el otro frasco lo que tenemos que colocar es sulfato de magnesio, ¿no? Lo principal y más importante en esta paciente, ¿no? ¿Cómo se prepara el sulfato de magnesio? En los hospitales, aquí en Lima, en los hospitales de referencia, en los hospitales grandes, usamos el Volutrol, ¿no? El Volutrol, que tiene una capacidad de 100 cc. Todo frasco de sulfato de magnesio, toda caja de clave azul, tiene 5 ampollas de sulfato de magnesio. Cada ampolla tiene 2 gramos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Colocar 10 gramos de sulfato de magnesio, si tenemos Volutrol, y obviamente podemos acceder al mismo, pero realmente el Volutrol lo manejamos con bomba de infusión aquí, bueno, en el instituto lo manejamos con bomba de infusión, pero nosotros en un centro alejado no vamos a tener disponible este dispositivo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? En la vía periférica, en un cloruro de 1 litro, agregamos las 5 ampollas de sulfato de magnesio, que son 10 gramos, no se olviden, 2 gramos por ampolla. Mezclamos rápidamente esto y pasamos a chorros 400 cc en los primeros 20 minutos. Se pasan 400 cc, o sea, 4 gramos de sulfato de magnesio, que es la dosis de impregnación, en 20 minutos, y luego se mantiene 1 gramo por hora, o sea, 100 cc por hora, vigilando los signos de toxicidad. ¿Cuáles son los signos de toxicidad del sulfato de magnesio? Cuando la paciente disminuye su frecuencia respiratoria, disminuyen sus reflejos hasta ponerlos ausentes. Es una paciente, y mucho cuidado con la orina, vigilar la orina, el ratio de orina debe ser 0.3 cc por kilo hora. Entonces, la paciente tiene que orinar a través de la sonda Foley que le voy a colocar. Nunca olvidar que sulfato de magnesio es sinónimo de colocación de sonda, ¿no? Porque hay que medir la diuresis. Y no medimos la diuresis porque el sulfato sea nefrotóxico. Eso no es cierto. El sulfato de magnesio no es nefrotóxico. Medimos la diuresis porque el sulfato de magnesio se excreta por el riñón, y si no tenemos una diuresis adecuada, no se va a excretar y por tanto nos va a hacer toxicidad. ¿Ok? Entonces, para eso medimos la diuresis en la colocación de sulfato de magnesio. Ya tenemos a la paciente con nuestro equipo organizado, con 2 vías, ya con sulfato, ya me siento más tranquila porque probablemente ya reduje la posibilidad de que me haga una eclampsia. ¿Qué hacemos? Administramos oxígeno si así lo requiere la paciente. Y para bajarle la presión administramos un nifedipino de 10 miligramos vía oral, también es un medicamento que en toda clave azul está. Los exámenes de laboratorio que le poder sacar a la paciente en las muestras de sangre correspondientes.
Si tenemos disminución de movimientos fetales, probablemente no podemos, no tenemos ecografía a la mano, no sabemos el estado del feto más que por los latidos cardíacos y el estado de dilatación de la madre. Tal vez observamos que las membranas están íntegras, tiene por ahí líquido. Podemos colocar a la paciente en decúbito lateral izquierdo con la hidratación adicional y con el oxígeno. Son signos, son mecanismos de reanimación fetal, ¿no? Esos son mecanismos de reanimación fetal que podemos aplicar. Hidratación, colocación en decúbito lateral izquierdo y adicionalmente oxígeno si tuviéramos por ahí, por ejemplo, una desaceleración en el feto, ¿no? Tenemos que comunicar, que referir, monitorear funciones obstétricas, latidos cardíacos, funciones vitales, durante el traslado dinámico uterina y ver el estado de dilatación, ¿no? Por ejemplo, si la paciente, mientras hacemos todo lo que estamos haciendo para lograr controlarla, es una tercigesta, me llega a 5 a 8 de dilatación, porque podría suceder, y ya no me da tiempo de referirla como gestante, pues le atenderé el parto en ese momento. Si la paciente, las contracciones están alejadas, podré llegar todavía al centro de referencia como gestante, pero tener a la mano el paquete de parto porque no estamos libres de que nos complete la dilatación en cualquier momento, ¿no? Entonces, una vez estabilizada la paciente, referir al establecimiento FONE de referencia y obviamente con personal de salud capacitado, con sala de operaciones disponible, ¿no? Entonces, ¿qué hace? En un centro de referencia FONE, FONI, es una paciente que debe continuar con las medidas iniciales, ya tienen que haber sabido que va a llegar la paciente, neonatología, sala de operaciones, sala de cuidados intensivos. Felizmente esta paciente es una paciente a término, no hay mucho problema con tener una paciente con prematuridad. Y los exámenes de laboratorio que necesita definitivamente urea, creatinina, perfil de coagulación con el fibrinógeno, para ver en cuánto está, porque probablemente tenga el fibrinógeno muy por debajo de lo normal, y el perfil hepático y el LDH que necesitamos para definir qué tipo de preeclampsia, si es un síndrome HELP, esta paciente o no, ¿no? Y terminar el embarazo si es que las contracciones no nos dan para un parto vaginal, aunque no está contraindicado el parto vaginal, podemos hacer o ayudarla para que pueda completar la dilatación, que sería lo más ideal, pero si no, tenemos que terminar por vía alta. Y con lo que ya han revisado de síndrome HELP y riesgo de ruptura hepática, esta paciente con el traslado y con la alteración de la coagulación podría estar en muy alto riesgo de ruptura hepática espontánea, aunado a una preeclampsia severa y a una posibilidad de síndrome HELP. ¿Cómo terminó esta paciente? Con una creatinina en 2, con un fibrinógeno en 150. Entonces es una paciente, y con las transaminasas casi en 500. ¿No? Es una paciente que cumplió los requisitos para síndrome HELP, con la LDH elevadas también, y lamentablemente terminó en cesárea, no completó la dilatación, apenas llegó al hospital la intervinieron. No necesitó intubación, no terminó, obviamente terminó en cuidados intensivos para monitoreo, para transfusión de los hemoderivados respectivos, pero tuvo un desenlace fetal adecuado y un desenlace materno. Bueno, lamentablemente el desenlace a 10 o 15 años para desarrollo de hipertensión arterial o algún evento cardiovascular no se lo va a quitar nadie, pero la paciente salió con bien de este episodio de preeclampsia severa y síndrome HELP que finalmente se demostró, ¿no? Entonces, ¿qué es lo básico y lo que queríamos nosotros transmitirles? Para empezar, que la prevención de preeclampsia la podemos hacer desde cualquier punto del Perú, de cualquier punto en el que nos encontremos, simplemente con la identificación de los factores de riesgo y con la medición de la presión arterial, ¿no? Eso es lo que necesitan saber, ¿no? Y en el manejo de estos casos, tener apenas uno llega a un establecimiento de salud, tener identificados, al menos en obstetricia, nuestras 3 claves, ¿no? Clave azul, clave roja y clave amarilla. Todos los medicamentos disponibles y hacer
así como hacemos un ensayo para un sismo, hacer réplicas y ensayos y capacitaciones para nuestro personal, porque todos intervienen aquí, ¿no? La licenciada de enfermería, obstetricia, el chofer de la ambulancia, hasta los internos que también van a los centros de salud retirados, tienen algo que aportar para el beneficio de la paciente, ¿no? Obviamente comandados con el médico y siempre tratar de identificar la posibilidad de complicación de una paciente para referirla a tiempo, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre este caso, pero con esto terminamos con el caso clínico que se tenía que discutir. Muy bien, doctora Novoa. Agradecemos tanto su presentación del tema como la presentación del caso clínico.